Ok, aquí sí tenemos los polígonos. Si nos damos cuenta, aquí también nos arrastra los polígonos del cuadro de construcción y otras líneas auxiliares que hemos utilizado para pues, escribir algunos datos. Lo que sí es importante aquí, bueno, el archivo vectorial del AutoCAD solamente debe de contener el polígono que queremos importar, ¿no? Porque si no nos aparecen otros tipos de polígonos que no necesitamos, ¿no? Pero como les comento, esto es como se puede visualizar la información de AutoCAD o que tengamos de los predios que hayamos levantado en campo y utilizando bien los sistemas de coordenadas, las proyecciones y todo, podríamos ir ya teniendo este polígono bien posado sobre el área geográfica donde le corresponde. Pero bueno, ese, como dice mi jefe y como dicen en la historia sin fin, esa es una historia que deberá ser contada en otro momento. Entonces, bueno, removemos aquí la capa de DXF ya como muestra. Y bueno, regresando al tema que estábamos trabajando el día de ayer, recordemos que tenemos información del Directorio Nacional, bueno, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, del DNUE. Enciendo el DNUE. Podemos ver todo el número de polígonos, digo, de puntos que tenemos en Puebla y los que tenemos en Tlapacoya. Aquí, bueno, a través del INEGI, el INEGI nos puede dar, y si así fuese de su interés, con gusto nos pueden hacer llegar su petición. Yo creo que en algún momento también lo podremos compartir con todos ustedes. Un taller que otorga el INEGI sobre el manejo de este directorio para que sepamos bien a qué se refiere y qué podemos extraer de información de él, ¿no? Es algo un poquito más completo, que simplemente es una repasadita, y también que sobre el sistema de clasificación industrial, que bueno, es la serie de códigos que identifican el sector industrial, el sector comercial, sector servicios, de todas estas actividades económicas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, podemos ver que tenemos información por personal ocupado, por ejemplo. Aquí podríamos hacer una clasificación o una categorización para identificar aquellas unidades económicas que sean de nuestro interés. Vamos a ocupar este campo de personal ocupado para tematizar la información. No voy a cerrar esta tabla de atributos para que después no tarde en abrirla otra vez. Y ahora vamos a hacer una siguiente tematización muy rápido porque todavía me falta una capa por mostrarles. Y aquí le podemos dar propiedades. Vamos a ir al tema de simbología. Y en vez de símbolo único, vamos a utilizar categorizado. Aquí a diferencia es que ya vamos a utilizar datos cualitativos. Nos pregunta siguiente, ¿cuál es el valor que queremos ocupar o el campo? Entonces lo vamos a ocupar sobre el campo de personal ocupado. Nos pregunta un tipo de símbolo por default. Vamos a utilizar puntos. Aquí, por ejemplo, este tipo de punto está muy grande. Vamos a utilizar puntos un poco más pequeños. Aquí lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, quitar el contorno. Aquí en la lista de opciones tenemos el estilo de línea. Nos viene por default línea sólida. Vamos a utilizar que nos maneje sin línea para que solamente nos deje el color de relleno, no sea tan pesado. Y simplemente el tamaño, en vez de 2.2 milímetros, utilizaremos de 1 milímetro.
Bueno, 1.5 para que no sea tan pequeñito. Vamos a ver de todos modos cómo queda y ya definiremos si tendremos que hacerlo más grande. Le vamos a dar OK. En rampa de color, nos pregunta qué rampa de color queremos ocupar. Podemos utilizar colores aleatorios o, de igual forma, una de aquellas rampas de color predefinidas. Vamos a ocupar una rampa de color de anaranjados a rojos. Ahí está. Y vamos a poner y ahorita a ordenar para que aquellas unidades económicas con menor personal aparezcan en el color más claro y con mayor personal en color más oscuro. Le damos que nos agregue las categorías. Okay, le damos en clasificar. Vamos en clasificar y nos aparecen ya las categorías. Si nos damos cuenta, bueno, están ordenados de una manera no aleatoria, pero sí distinta a la que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, simplemente seleccionando y arrastrando cada una de estas categorías, las podemos ir ordenando. Tenemos la categoría de 0 a 5 personas. Vamos a buscar de 6 a 10. La voy a arrastrar aquí. De 11 a 30. De 31 a 100. De 101 a 250. 250. Espérame. Aquí está. 31 a 50. 51 a 100. Ahí está. Ya tenemos ordenado de menor a mayor. De una manera muy sencilla. Estos como no son valores numéricos, no nos lo puede ordenar del 1 al 5. Sin embargo, nos lo ordena de la A a la Z, donde primero, si se dan cuenta, nos ordenó del 0, 1, aunque fueran 100, y así, ¿no? Es un pequeño detalle ahí que ocurre. Y si nos damos cuenta, en el tema de los símbolos, pues ahora sí ya vienen intercalados y no están de la misma forma que los queremos. Entonces, como consejo, podemos volver a seleccionar la rampa de color de anaranjados de anaranjados a rojos y va a volver a categorizarlos ya como los tenemos planeados, ¿no? Al final de este listado podemos ver una categoría que se llama todos los demás valores o los otros valores. Quiere decir que todos los demás valores que se encuentren en este campo de personal ocupado que no corresponda a estas categorías, nos lo va a colocar de un color en específico. En este caso es el rojo más oscuro. Sin embargo, vamos a colocar uno nuevo. Para poder editar uno de estos símbolos, simplemente sobre el símbolo le damos doble clic. Al darle doble clic, podemos modificar el color y en vez de este rojo vamos a colocarle, por ejemplo, un morado oscuro. Igual sin plumilla, que solamente se vea el color morado. Le damos OK. Y ese va a ser nuestra excepción, ¿no? Vamos a darle OK y vamos a ver cómo nos tematiza esta información. Aquí en la Pacoya podemos ver que tenemos unidades económicas con muy pocas personas ocupadas. Bueno, la mayoría son de 0 a 5 personas, me parece. Y puede ser que ahí tengamos alguno de 6 a 10. Vamos a hacer el comparativo con Puebla, donde tenemos mayor número de categorías. Aquí se confunde un poquito con la información de las manzanas. Bueno, y aquí podemos identificar, bueno, las manzanas las vamos a encender otra vez.
Muy rápidamente vamos a hacer un duplicado de la capa de manzanas, porque ahora no queremos esta tematización, nos causa ese conflicto visual, ¿no? Voy a hacer rápidamente un duplicado de la capa de manzanas de Puebla. Y lo que queremos, como un siguiente, queremos que se utilice el mismo estilo de manzanas, por ejemplo, las manzanas de Tlapacoya que ya habíamos trabajado anteriormente. Entonces, para ello, vamos a abrir esta capa de manzanas, vamos a abrir sus propiedades, y lo que queremos es guardar este estilo. Simplemente en la parte inferior de la ventana de diálogo de las propiedades, dice estilo, y le vamos a dar guardar estilo. Nos pregunta del estilo o de todas las propiedades, qué es lo que queremos guardar. Le podemos dejar marcadas todas las casillas. Nos pregunta qué formato de estilo queremos. Tenemos un archivo de QGIS, que es el propietario de acá, o también un archivo SLD, que es un archivo que se puede compartir con otros sistemas o con incluso algún programador. Ahí viene la delimitación del estilo de la línea para algunos geoportales. Sin embargo, este tipo de estilos no lo acepta ArcGIS. Entonces vamos a utilizar el archivo predeterminado de QGIS y vamos a darle ruta en donde lo queremos guardar, ¿no? Podemos abrir en nuestra carpeta de material o generar una nueva carpeta que se llame estilos. Y aquí mismo vamos a guardar el estilo de manzanas. Vamos a dar a guardar. Por ejemplo, este estilo está pues sencillo, es rápido volver a recrear. Sin embargo, cuando tenemos estilos más elaborados, pues sí es un poquito más complicado volverlos a generar en otra capa. Para ello ya lo guardamos y lo podemos replicar en alguna otra capa. Aquí tenemos nuestra capa de manzanas. Voy a utilizar la copia. Y ahora aquí, sobre la capa de manzanas de Puebla, vamos a darle propiedades. Y en la parte inferior, estilo. Y ahora hacemos lo contrario, cargar estilo. Nos abre esta ventana de diálogo donde nos pregunta de qué estilo queremos guardar. Nos pregunta qué va a ser de un archivo. ¿Dónde está el archivo? Vamos a buscar la ruta. Y va a ser el archivo de estilo de manzana. Le damos a abrir. Le decimos que nos herede todas las propiedades. Ahí dejamos todo marcado. Le decimos cargar estilo. Y de esta manera automáticamente ya tenemos el estilo guardado y aplicado a esta capa. Solamente le damos OK. Y ahora sí, ahí tenemos las manzanas de Puebla con el mismo estilo que tenemos las manzanas del municipio de Tlapacoya. Ya lo tenemos homologado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, queremos ahora que solamente nos muestre aquellas unidades económicas mayores a 51 personas. Pues aquí muy sencillamente podemos apagar las demás categorías y solamente nos va a mostrar esos puntos, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, no tengo calles del municipio, vamos a ver en Tlapacoya, donde sí tenemos vialidades. Vamos a encender de 0 a 5 personas y vamos a consultar la información de estos puntos. Vamos a seleccionar la capa de NUE, Puebla-Tlapacoya, la vamos a tener resaltada en color azul, porque ahora vamos a utilizar la herramienta de consultar información o identificar
y vamos a seleccionar el punto que tengamos de interés. Aquí en esta esquina, entre Alcalá y Omar Herrero, tenemos un punto, una unidad económica. Aquí podemos ver en la tabla o en más que nada la información de la identificación a qué se refiere. El establecimiento es la tienda de regalos Juquila, que el nombre de actividad corresponde al comercio al por menor de artículos de papelería, me imagino. Y aquí viene toda la dirección, etcétera, ¿no? Podemos seleccionar la unidad económica que tenemos enfrente. Tenemos una tienda de ropa y bonetería Pepe. La farmacia del Rosario por aquí, etcétera, ¿no? Tienda de juguetes La Cabañita, Iglesia Santa Ana. También tenemos algunos elementos también digamos, como religiosos. También aquí tenemos instituciones académicas. Vamos a ver otro, a ver si encontramos donde la panadería La Burbuja, etcétera, ¿no? Aquí podríamos ir consultando cuáles son todas aquellas unidades económicas, comercios que tenemos en nuestros municipios. De ahí ustedes como encargados de cada uno de sus municipios, pues podrán identificar para qué nos podría servir esta información como referencia, como algunas atenciones o servicios que se podían proveer a la población. Y aquí en Puebla, por ejemplo, aquí de manera aleatoria, tenemos estas dos unidades económicas. Pues sí, pareciera de 251 y más personas. Y se refiere, por ejemplo, pues aquí tenemos, me parece que es el Hospital de San José, la delegación del IMSS, entre otros, ¿no? Dependiendo de la de interés. Por ejemplo, aquí tenemos también identificados del sector gobierno, algunas instituciones de gobierno, y aquí, por ejemplo, tenemos todavía mostrada y nombrada como Secretaría de Finanzas y Administración, cuando, bueno, ya es Secretaría de Planeación y Finanzas, y toda la información, ¿no? Entonces ahí tenemos todo ese insumo de información para las necesidades, ¿no? Incluso se me ocurre identificarlas también, cada uno, en vez de solamente con el color, sino también con el tamaño, ¿no? Aquellas unidades económicas de mayor número de población, podemos ponerle incluso 5 puntos o 5 milímetros. Vamos a aplicar y aquellas van a ser pues más grandes que todas, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó con el punto morado? Bueno, no tuvimos, todas las categorías tenían una clasificación, entonces por eso no aparecía. Ahorita voy a proceder a quitar estas. Voy a quitar las primeras 3 categorías al menos. Y solamente tenemos categorías de 31 bueno, más que nada serían todas de 31 y más personas, dividido. Y todo lo demás nos va a aparecer en color morado. De esta forma. Y ahí podríamos discriminar la información que estuviéramos presentando, ¿no? Pues por un momento ese es lo del DNUE. Vamos con una nueva... bueno. Con el DNUE, recordemos, hicimos unos puntos. Voy a regresar a este punto de 251 y más empleados. Voy a regresarlo al mismo tamaño.
Voy a regresar las categorías que habíamos quitado. No me deja verlo. Ahí está. Permítanme porque aquí no sé qué hizo. Déjenme volverlo a ordenar. 05 de 6 a 10, de 11 a 30, 31 a 50. Listo, ya tenemos de nuevo las categorías. Le vuelvo a asignar la rampa de color. Y listo. Entonces, recordemos, generamos algunos puntos de interés en el municipio de Tlapacoya, nuestro municipio que estamos trabajando, que son estos puntos de color verde. Y ahora necesitamos que nos seleccione la información que está alrededor. Bueno, no tanto que nos seleccione, sino que vamos a generar algunos radios de influencia, a lo que le llamamos también buffer, para identificar un radio alrededor de los puntos donde estaríamos, digamos, atendiendo, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta capa de puntos Tlapacoya, la vamos a seleccionar, y en la parte superior tenemos el menú vector, y vamos a utilizar una herramienta de geoprocesamiento, que es el buffer. Le damos clic y aquí la primera opción nos pregunta cuál va a ser la capa que vamos a utilizar de entrada. Tenemos todas las capas disponibles. Vamos a ocupar puntos Tlapacoya. Y nos pregunta, ¿este buffer o este radio de influencia, a cuánto lo vamos a hacer de distancia desde el punto? Le podemos dar lo que necesitemos. Por ejemplo, vamos a darle 100 metros, aproximadamente una manzana a la redonda. Nos pregunta el número de segmentos. El número de segmentos es prácticamente el número de vértices que va a ser alrededor del círculo o del área. En este caso, si lo dejamos en 5, nos va a generar un polígono, prácticamente un pentágono, ¿no? Vamos a darle pues, unos 15 segmentos para que sea, entre más número de segmentos, tampoco le exageremos, 15 segmentos nos va a dar una forma casi redonda, asemejando un círculo. Tipos de la unión, que sea redondo, todo igual, ¿no? Y por último, en este listado, nos pregunta en dónde queremos guardar esta capa de buffer. Y por default lo tenemos como crear capa temporal. Aquí podríamos crear una capa temporal si no queremos que se guarde. Sin embargo, vamos a decirle que sí nos la guarde a un archivo. Le decimos aquí en los tres puntitos, guardar archivo, en nuestra carpeta de capas. Y nuestra carpeta de capas vamos a llamarle buffer puntos, por ejemplo. Vamos a dar OK o guardar. Y por último, esta instrucción pues, nos permite agregar esta nueva capa posterior a la ejecución. Le decimos ejecutar. Y ahí está. Y vamos a cerrarlo. Y ahí lo tenemos. Tenemos de radio 10 metros, no, perdón, 100 metros alrededor del punto. Aquí simplemente
Vamos a editar un poco la simbología y para que podamos ver la información en la parte inferior, le decimos que el estilo sea sin relleno y solamente el contorno de un color rojo, por ejemplo. Y ahí está. Entonces aquí tenemos, voy a darle la herramienta de identificar, puntos Tlapacoya. Recordemos, teníamos, según colocamos que ahí teníamos ubicada una escuela primaria y ahí tenemos alrededor de 100 metros los puntos identificados. Entonces vamos a proceder, por ejemplo, con este buffer, con este círculo, podríamos utilizarlo para que nos seleccione la información que está alrededor de este punto. Y para ello, una vez más, voy a borrar esta consulta de información. Vamos con la manita. Y solamente vamos a seleccionar el buffer que tenemos interés, que en este caso es el de este punto, según nuestra escuela. Recordemos, debemos de posarnos o resaltar en color azul la capa la cual queremos seleccionar, que es buffer puntos. Y ahí está, resaltado en amarillo. Y ahora sí vamos a utilizar una vez más la herramienta de investigación de seleccionar por ubicación. De igual forma, vamos a utilizar la capa de buffer. Más que nada, primero nos pregunta de dónde queremos seleccionar los elementos. Pues de nuestra capa de NUE Puebla Tlapacoya. No que se intersecten, sino que estén dentro de el buffer puntos que tenemos seleccionado. De esta capa de buffer, tenemos seleccionado este y solamente lo que está adentro de este círculo es lo que nos va a seleccionar. Y le damos a ejecutar. La cerramos y bueno, aquí como estamos seleccionando todo parecía estar de color amarillo, pero regreso a mi tabla de atributos. Aquí me dice que tenemos 12 seleccionados. Como les comentaba, hay veces en las que con el número de registros puede ser que se llegue a colgar. Voy a hacer un filtro, a ver si es que no se cuelga. Como son muchos registros, de repente llega a pasar. Cuando tenemos elementos seleccionados y solamente queremos que nos lo muestre ellos en nuestra tabla de atributos, en la parte inferior de esta tabla tenemos según es un embudo, tenemos este icono que nos dice mostrar todos los elementos. Es un embudo, pero yo le veo un poquito más de cara de linterna. Nos dice mostrar todos los elementos. Le vamos a dar clic aquí y tenemos diferentes opciones. Una de ellas es que nos muestre solamente los elementos seleccionados. Porque si nos damos cuenta, aquí, bueno, tenemos 9000 registros y no encuentro a simple vista dónde está mi selección. Se ve que tengo 12 elementos seleccionados, pero no sé cuáles son. Vamos a darle clic aquí abajo y le vamos a decir que solamente nos muestre los elementos seleccionados. Ahí hagamos changuitos para que no se cuelgue. Va a tardar un poquito en hacer ese filtro. Aquí este es uno
de los contras que me he encontrado con este tipo de software. Está filtrando, se va a tardar un poco. Porque aquí es importante, bueno, conocer, bueno, si ya hicimos la selección, cuáles son esos 12 elementos, a qué se refiere, para no ir prácticamente uno por uno. Aquí está pensando. No sé si por el momento tengan en lo que reacciona mi computadora. Si tengan alguna duda, pregunta, algún comentario. Puede ser que sí vaya a responder, pero se tarde bastante. Bueno, ya esperé mucho. Voy a darle escape a ver si es que bota el proceso. Ya, bueno, ya canceló. Ah, bueno, ya terminó maravillosamente. Bueno, afortunadamente reaccionó. Tenemos los 12 registros que tenemos seleccionados, aquí resaltados en azul. Nada más nos está mostrando estos 12 registros que seleccionamos, que están a 100 metros de este punto que marcamos. Y miren, aquí tenemos en esos puntos, con el nombre de establecimiento, tenemos el comité de agua, una panadería, tienda El Atorón, biblioteca municipal, el preescolar Cuauhtémoc, una escuela primaria, comandancia, la presidencia municipal, la secretaría del ayuntamiento, el registro civil y la presidencia, ¿no? Pues estamos cerca de la parte centro, ¿no? Y estos son estas 12 elementos, 12 registros de unidades económicas que tenemos en la cercanía. Entonces, en su momento, bueno, estos puntos, si los quisiéramos trabajar por aparte, los exportamos y les damos un tratamiento distinto, por ejemplo. Pero bueno, ¿no? Entonces ya sabemos qué hay dentro y cerca de este punto. Vamos a quitar la selección. Listo. Y bueno, por último, vamos a trabajar con una última capa.
Ya tenemos el de NUE. Ya tenemos el buffer. Los estoy apagando. Y bueno, uno de los elementos principales que nos falta aquí son las carreteras. Vialidades tenemos, pero nos faltan las carreteras. Y para ello tenemos en nuestra carpeta de material, tenemos la Red Nacional de Caminos. Y bueno, este sí está pesadito. Son 481 megas. Vamos a extraer aquí la Red Nacional de Caminos 2019. Se va a tardar un poquito más. Ahorita que lo pienso, lo que me preguntaba en la vez anterior Israel Vázquez, que las capas mayores a 2 gigabytes, creo que nunca le había prestado atención a cuánto pesaban las capas. Y ahorita me estoy dando cuenta que sí hay algunas que están muy pesadas. Digo, afortunadamente nunca hemos tenido una limitante con archivos pesados. Pero bueno, aquí dentro de la Red Nacional de Caminos tenemos igual en conjunto de datos todas las capas que lo conforman, un diccionario de datos, el documento técnico que lo describe, estadísticas, etcétera. Voy a abrir el diccionario de datos, nada más para revisar a qué hace referencia cada cosa. Vamos simplemente a guardar una vez más nuestro mapa. Y bueno, ahí es un documento bastante extenso, donde nos comenta a qué se refiere y cómo prácticamente manejar cada uno de estos archivos vectoriales, ¿no? Tenemos el identificador de la red vial, etc. Capa de maniobra prohibida, capa de plaza de cobro, qué tiene de atributos, etcétera, ¿no? Y la red vial. La capa de red vial es la que vamos a utilizar. Es donde vienen ya todos los trazos de las carreteras, incluso vialidades de municipios. Y bueno, ya que está descomprimido, vamos a abrirlo a través del navegador de QGIS, a buscar la Red Nacional de Caminos. Recordemos, es la Red Nacional de Caminos, quiere decir que nos vamos a encontrar de todo el país. Conjunto de datos. Y bueno, aquí están todas las capas de estructura, localidad, maniobra prohibida, las plazas de cobro. En este caso solamente vamos a utilizar la red vial y vamos a colocarla dentro de nuestra lista de capas. Ah, ya me acordé de un tema con la red vial. Que aquí es excelente para hacer la prueba. En la red vial vamos a darle propiedades. Si nos damos cuenta, aquí no vemos nada de información. Vamos a decirle propiedades. Vamos a ver qué es lo que pasa o qué tiene. Nos dice que también tiene una proyección inválida. Entonces, no lo sé qué es lo que pasa. Entonces, vamos a ver. Le damos clic derecho y le decimos que nos muestre y nos haga un acercamiento a la capa. Ah, y ahí está dibujando la capa de información. Ok, ya tenemos todo este conjunto de líneas. Pero pareciera no estar dentro del mismo espacio geográfico. Voy a hacer un alejamiento, a ver. No, no veo los dos completos. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la Red Nacional de Caminos está en una proyección, está en un sistema de coordenadas distinto que la información que estamos trabajando, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente.
Esta capa necesitamos reproyectarla. Quiere decir manejar el mismo sistema de coordenadas y no necesariamente sirve si es que aquí en las propiedades le asignamos una sistema de coordenadas distinto. Simplemente estaríamos mintiendo al sistema y no nos estaría haciendo la operación que necesitamos hacer. Para ello, y para reproyectar, en la parte inferior del menú, en el menú de vector, tenemos las herramientas de gestión de datos, que es la última opción. Y tenemos la opción de reproyectar capa. Le damos clic y aquí nos aparece una ventana de diálogo y nos pregunta cuál es la capa que queremos reproyectar. En este caso va a ser red vial, que es la que no tenemos empatada con todo nuestro mapa, ¿no? Y siguiente opción nos pide que asignemos un sistema de coordenadas. Aquí pueden pasar dos cosas. Uno, que manejemos un sistema de coordenadas que sea totalmente compatible, como el WGS84, que es lo que tenemos ahorita, bueno, es ITRF 2008 lo que estamos manejando, pero recordemos que en el primer día les comentaba que junto con WGS84, son totalmente compatibles, varía por décimas, digo, milésimas de metro. O podríamos ocupar el mismo sistema de coordenadas que el software desconoce. Vamos a dar el mismo sistema de coordenadas y después nos pregunta que si queremos generar una capa temporal o queremos guardarla en algún archivo. En este caso podríamos generar una capa temporal, vamos a hacer una muestra, vamos a probar si es que con este sistema de coordenadas funciona para que no nos la guarde ya permanentemente, ¿no? Le va a decir que sí nos agregue una vez terminado el algoritmo, le damos a ejecutar. De ahí sí, en este proceso va a tardar un poquito más. De ahí es una capa pues bastante pesadita, pero a pesar de que está pesadita no se tarda mucho. Lo que está haciendo es haciendo los cálculos matemáticos necesarios para trasladar este elemento en, digamos, esa forma de la Tierra, o sea, a la Tierra alterna que le llamemos ITRF 2008. Y aquí con este proceso deberíamos de tener ya la parte de las carreteras en nuestro mapa, ya casadas correctamente con nuestra información que estamos trabajando. Un 10% más. Con este mismo proceso, en dado caso que utilizáramos la información de los predios que tuviéramos en AutoCAD, que estuvieran en un sistema de coordenadas distinto, con esto lo podríamos empatar. Ok, aquí me está dibujando la misma información encima. Si nos damos cuenta, tenemos aquí, bueno, está en color verde, muy similar. Pero sí tenemos exactamente encima de esta la misma capa. Quiere decir que esto no funcionó.
Entonces vamos a reproyectarla entonces al otro sistema de coordenadas que es totalmente compatible. Simplemente a esta que se llama reproyectada y está en unas cursivas, quiere decir que está de manera temporal, le vamos a remover. Si queremos removerla, le decimos que sí. Ya la removió. Y tenemos la capa de red vial, la original. Y una vez más vamos a correr la reproyección. Y una vez más le damos la instrucción, que es la que queremos reproyectar, red vial. El sistema de coordenadas objetivos 43, el WGS84. Vamos a utilizar este, al fin y al cabo es compatible con la información que estamos trabajando. Y bueno, en este caso, si la voy a guardar, vamos a guardarla, en vez de que sea temporal, vamos a guardarla como un archivo nuevo. En la carpeta de capas y le podemos poner red vial simplemente. Espérenme tantito. Ah, bueno, ya está, ya se actualizó. Y después le decimos que sí nos abra esta capa en el mapa que estamos trabajando. Y una vez más va a trabajar el software, va a tardar un poquito en hacer el cálculo. Es recomendable, no recomendable, es prácticamente obligatorio, que todas las capas tengan la misma proyección, el mismo sistema de coordenadas, a fin de que toda la información se vea pareja y toda esté trabajando dentro del mismo modelo geográfico. Aquí simplemente esta capa fue la única que teníamos desfasada y ya como último paso o en esa parte de adecuación de nuestra información, sí necesitaríamos ir revisando que toda sea en el mismo sistema de coordenadas y que toda esté relacionada. Si no, ya después, cuando más avanzado en nuestro proyecto, puede ser que vayamos a hacer una instrucción y o puede pasar algunas veces en las que de manera como temporal, lo que le llamamos reproyección al vuelo, esté, pues sí cazando, pero no necesariamente está encima. O sea, hay algunas adecuaciones que hay que checar ahí. Ya vamos al 70%, un poquito más. Y lo único que hace este proceso es nada más cambiar la proyección, no altera nada de la tabla de atributos, no altera otra característica o propiedad.
Está terminando y ya nos agregó una nueva capa. Aquí lo podemos ver en la lista de capas y pues aquí no veo que esté dibujando nada. Entonces vamos a hacer la prueba. Clic derecho en la nueva capa de red vial y le vamos a decir zoom a la capa y ahí está. Está en color rosita y ahí vemos ahora sí que tenemos la información de la red vial que se está dibujando dentro o encima bien de esto. Les comento, si bien son dos nombres de sistemas de coordenadas distintos, son exactamente compatibles. Y con esto lo podemos demostrar. Entonces, la otra capa de red vial que está perdida en el espacio, está por hasta acá. Aquí incluso en las coordenadas lo podemos verificar. Esta la podemos remover. Solamente trabajar con la que está bien en nuestro mapa, ¿no? Ahora, otro proceso que podemos hacer, aquí en este caso voy a apagar todas las demás capas. Solamente voy a dejar la información de la red vial y los polígonos de las entidades federativas. En dado caso que requiriéramos trabajar con toda la red vial, pues puede ser el caso. Sin embargo, puede ser muy pesado para trabajar y puede ser que pues no sea del todo adecuado, ¿no? Y si quisiéramos nosotros trabajar solamente con el Estado de Puebla, con la información del Estado de Puebla, lo podemos hacer. Y antes de seguir con lo siguiente, si quieren hacemos un pequeño break de 5 minutitos y si tuviesen alguna duda o pregunta, pues los escucho. ¿Todo bien? Si se entendió esta parte de la proyección o el sistema de coordenadas. ¿Tuviesen alguna pregunta? Muy bien. Entonces, si quieren, hacemos un pequeño break, 5 minutitos. Son exactamente las 5, 5:05. Regresamos ya para la última parte de este taller. Gracias.
Muy bien. Pues sí, continuamos con la parte de la información geográfica, perdón, de la red vial. Y bueno, primero vamos a recortarla, no necesitamos todas las demás. ¿Qué pasa? Aquí podríamos hacer otra forma de extraer información de una capa. Principalmente hemos ocupado seleccionar lo que está dentro de, podemos también seleccionar de acuerdo a la tabla de atributos. Sin embargo, en este caso, ¿qué pasa si seleccionamos? Voy a enseñarles el por qué. Nosotros tenemos una serie de líneas dentro del estado de Puebla. Sin embargo, tenemos líneas también que atraviesan. Vamos a ver si esta es igual. No, no, esta no. Déjenme encontrar alguna. Bueno, en este caso les podría comentar, hay líneas de la red vial que atraviesan dos o más entidades, que son una línea completa. Si recordamos, hay algunos segmentos de línea que puede que lleguen hasta el límite estatal, pero en algunos casos no, en algunos casos atraviesan, ¿no? Y para evitar que pudiésemos discriminar o dejar fuera alguna línea o alguna información, vamos a recortar esta capa. Entonces, ya podemos seleccionar primero la capa del estado de Puebla. Recordemos que debemos de posarnos sobre la capa de límite estatal, bueno, la capa de estados, para poder seleccionar polígonos de la capa, bueno, de esta capa, ¿no? Ya que tenemos el estado de Puebla seleccionado, ya sea solamente el estado de Puebla o más, ahorita queremos solamente del estado de Puebla, vamos a utilizar una herramienta más. En el menú de vector tenemos también en la sección de herramientas de geoprocesamiento, tenemos la opción clip. Y aquí quiere decir que vamos a hacer un recorte. Nos pide primero la capa que vamos a recortar. Y en este caso la que queremos recortar es la red vial. Después nos dice cuál va a ser la capa sobrepuesta o la capa con la cual se va a hacer el recorte. Y en este caso es la capa de estados. Y le vamos a seleccionar la opción de que solamente lo haga a través de los elementos que están seleccionados. Por último, nos pide que le demos ruta al archivo de salida. Le vamos a decir que lo vamos a guardar como archivo y el nombre le podemos dar red vial bajo Puebla para saber que solamente corresponde al estado de Puebla. Le damos guardar y esa va a ser la instrucción. Que nos recorte la capa de red vial basado en los polígonos de la capa de estados y en este caso solamente de lo seleccionado que es el estado de Puebla y aquí nos lo va a guardar. Y por último, cuando terminemos, nos lo va a agregar a nuestro listado de capas. Y le decimos ejecutar. También va a tardar un poquito.
Aquí esto es lo que les comentaba. El primer día, dependiendo también de las capacidades de nuestros equipos, va a ser más rápido o más lento cada uno de estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya terminó. Nos agregó una nueva capa en la red vial. Bueno, aquí en el listado de capas nos dice red vial Puebla, ya está agregado. Le vamos a dar cerrar a nuestro cuadro de diálogo de recorte. Bueno, aquí no vemos la capa y eso puede ser porque pues la capa de la red vial completa está encima, ¿no? Solamente vamos a apagar la capa de red vial y aquí ya tenemos la red vial solamente del estado de Puebla y pues podría decirles que completa, ya recortamos todos los bordes. Esto lo podemos hacer de igual manera con alguna otra capa pues, de polígonos o de líneas. De polígonos se me ocurre, pueden ser los, la red hidrográfica, las cuencas hidrológicas, la información de vegetación, de uso de suelos y vegetación, etcétera, ¿no? Donde ya prácticamente esos datos pues, rebasan los límites administrativos de las entidades. Y pues aquí ya un poquito más filtrada la información o recortada a Puebla, vamos a ver la tabla de atributos, que es lo que tenemos. Aquí nos dice que tenemos 61.385 registros. No necesariamente quiere decir que tengamos 6.000, digo, perdón, 61.000 carreteras y vialidades, sino que aquí tenemos cada parte o pequeño trazo de línea de cada una de las carreteras, ¿no? Y podemos ver en la información que contiene, nos muestra qué tipo de vialidad es, carreteras, caminos, calles, avenidas, bulevares, calzadas, cerradas, etcétera. El nombre de la misma, algunas vienen como no disponible, no cuentan con algún nombre fijo, otras sí. El código de acuerdo pues a esta Red Nacional de Caminos, el código de la carretera, la condición del pavimento, si el tipo de recubrimiento, si es tierra, asfalto, aquí ya lo ordené de una forma distinta. Si es de tierra, asfalto o grava o no aplica o no está disponible la información, el número de carriles, estatus, condición, peaje, bueno, si son de peaje, el tipo de administración, si es estatal, municipal o federal, jurisdicción, la circulación, la velocidad máxima y ya. La calidad de representación, si son definidas o aproximadas. Definidas quiere decir que es exactamente dónde está y aproximada puede ser, hay un cálculo de restitución a través de imágenes satelitales. Entonces con esto, ya sabemos, podríamos nosotros tematizar y utilizarlo para identificar cuáles son solamente las carreteras y vamos a, para ello, abrir las propiedades. Nos vamos a simbología y en vez de símbolo único, le damos categorías. Y aquí nos pregunta cuál va a ser el valor. Le vamos a decir que sea por tipo de vialidad.
y le vamos a dar, bueno, voy a dejar el símbolo por default, colores aleatorios, simplemente le voy a dar clasificar para ver cuáles son todas las clases que tenemos en la capa, ¿no? Y nos aparece que es ampliación, andador, avenida, bulevar, calle, calzada, etcétera, ¿no? Aquí vienen todas estas categorías, ¿no? Entonces aquí en este caso necesitaríamos el tipo de ampliación, no lo necesitamos, los andadores no, avenidas probablemente tampoco, bulevares, que solamente vamos a dejar para el tema de carreteras y caminos, solamente estas dos clases, carreteras y caminos. Todo lo demás lo podemos eliminar y lo podemos eliminar fácilmente eliminando, dándole el símbolo de menos, seleccionando todos y dándole el signo de menos. De igual forma nos agrega una última clasificación que son todos los demás valores de un color en específico y en este caso pues lo podríamos apagar o incluso eliminar porque no lo necesitamos, ¿no? Nada más queremos ver caminos y carreteras. Y aquí individualmente le podemos dar un símbolo o un estilo a los caminos. Le vamos a dar doble clic en el icono del símbolo, aquí en la parte izquierda, y los caminos los podríamos tematizar de una forma distinta, por ejemplo 0.2, un color, este amarillo está más o menos bien, pero puede ser un color café oscuro para que resalte de lo que tenemos debajo, que es un color café claro. A ver, ok. Y las carreteras probablemente las podemos colocar de un color rojo y de un grosor un poquito mayor, 0.3. De así, muy sencillo, muy rápido. Podemos identificar caminos y carreteras del estado, ¿no? Vamos a quitar esta selección de Puebla para que se vea mejor la información. Ahí lo tenemos. Vamos a volver a encender la información del conjunto del marco geoestadístico. Queremos que se vean los límites de los municipios, de las localidades urbanas, rurales. Queremos ver también el municipio de Tlapacoya, que ahorita lo busco. Aquí está. Aquí podemos ver, bueno, ya se complementa un poco con la información de estas líneas, que son las carreteras. Podemos ver de Tlapacoya, nos lleva a la localidad de La Cumbre. Vamos a ir también pasando por una parte de Tlaola. Bueno, llegamos a Tlaola. Y por el otro lado, pues ya llegamos a otras localidades rurales, como La Maya Chico, La Cruz, La Maya Grande, etcétera. Entonces aquí podemos ver pues una necesidad de vialidades, de caminos para acceder de una mejor manera al municipio de Tlapacoya. Vamos a darle guardar al mapa. Voy a intentar hacer algo. Vamos a investigar un poco. Es algo que no he tenido del todo tiempo ver. Ahora, por ejemplo, quisiéramos una multivariable. Por ejemplo, quisiéramos que nos mostrara las carreteras
las carreteras que estuvieran con los caminos, perdón, las carreteras que fueran de jurisdicción federal, por ejemplo, y que fueran de cuota. Y para ello podemos ocupar una nueva forma de tematización que es basado en reglas. Y aquí tenemos el listado de reglas disponibles, ¿no? La primera es que solamente tipo vial sea camino y la segunda es tipo vial solamente carretera, ¿no? Y aquí podemos agregar cuantas nosotros queramos. Aquí vamos a agregar en la parte inferior las reglas que nosotros necesitemos. Y aquí primero empieza por la etiqueta o el nombre de la categoría, que en este momento podríamos hacer federal de cuota. Y nos pide cuál va a ser el filtro. Y necesitamos aquí colocar una instrucción. En el símbolo de la E vamos a abrir nuestra calculadora de expresiones y con esta le podemos decir, primero, la administración, que sea igual, le digo aquí en la parte derecha que me muestre todos los valores únicos del campo administración o administra, y tenemos estatal, federal, municipal, no aplica, etcétera, ¿no? Vamos a decirle de administración federal, queremos las carreteras federales de cuota. Entonces ya con esto nos va a seleccionar solamente aquellas carreteras federales. Ahora, segunda condición, queremos que sean también las de cuota. Recordemos aquí en este de campos y valores, lo podemos minimizar y vamos a buscar en la sección de operadores las instrucciones. La siguiente instrucción es que queremos que este campo, o más que nada la instrucción, que son federales y que además sean de cuota. Le vamos a decir y o and en inglés. Esto prácticamente son operaciones de un lenguaje de consultas llamado SQL. La segunda condición es que aparte de que sean federales, vamos a buscarlo en la opción de, más que nada en el campo de peaje. Peaje es igual, que nos muestre los valores únicos y nada más tenemos que si es de peaje o no es de peaje. Le decimos que sí. Entonces le decimos aquí administración que sean carreteras federales de cuota. Prácticamente es lo que le estamos diciendo. Y ya, le decimos OK. Ahí se queda este filtro. Le podemos decir una muestra que nos haga el test. Nos dice que tenemos 535 elementos que cumplen esta condición. Perfecto. Entonces tenemos ahí algo bien, ¿no? Sabemos que existe. Podríamos colocar una descripción, el rango de escala a la que queremos que sea visible y posteriormente ya nos muestra el tipo de línea que queremos ocupar para este elemento. Como son carreteras federales de cuota, podemos utilizar un color más intenso, algo más fuerte. Y bueno, aquí podríamos utilizar un estilo que utilice dos formas. Aquí vamos a colocar una línea negra, por ejemplo, y le vamos a dar, aquí tenemos un símbolo de más. Vamos a meter ahí pues, anidada un cierto número de líneas
Y en la primera, bueno, aquí tenemos ya una de color negro, de un grosor de 0.26. Vamos a darle un poquito más delgado. Vamos a darle 0.1. Quedamos muy delgadita. Para que la segunda línea, aquí tenemos otra línea. Y esta línea la vamos a hacer más gruesa. Por ejemplo, de 0.5. Aquí puse 0.5. Y de un color rojo. Un rojo clarito. Vamos a dar OK. Entonces aquí podemos visualizar, bueno, hay un poquito difuso, pero tendríamos una línea roja de fondo con una línea negra encima, un poco más delgada, ¿no? Y de esta forma podríamos representar las carreteras federales de cuota. Le vamos a dar OK. Nada más de aquí necesitaríamos esta instrucción. Le decimos OK. Y aquí. Y aquí podríamos meter cuántas reglas nosotros necesitemos. Podríamos tematizar las calles de una forma, las avenidas de otra, bulevares de otra forma, etcétera, ¿no? Aquí de manera muy rápida voy a hacer las carreteras federales que no son de cuota. Una vez más, vamos a darle nueva instrucción o nueva regla. La etiqueta va a ser federal libre. El filtro, una vez más, ahora va a ser lo contrario. De la misma manera, buscamos en campos y valores el campo administra que sea igual a, aquí podríamos meter, siempre los que son valores de texto, tenemos que colocarlos con este ampersand, que es como una comilla simple, ¿no? Y aquí le ponemos federal. Cuando ya conocemos un poquito nuestra tabla de atributos, podremos irlo colocando así. Administra igual a federal y peaje es igual a no. De esta manera estamos incluyendo que las carreteras de administración federal que no tienen peaje nos las tematice de una forma. Y aquí vamos a darle el color. Vamos a utilizar, por ejemplo, ahora no necesito tanto peso con estas, la otra sí necesitaba un poquito más de peso, por eso un estilo ya un poquito más pesado. En este vamos a darle solamente un color anaranjado para que baje la jerarquía. Y si al otro le di 0.5, a este le podemos dar 0.3 de grosor. Y dependiendo pues también del gusto, de la escala del mapa, del diseño del mismo. Entonces aquí ya tenemos dos instrucciones nuevas, que sean carreteras federales de cuota y carreteras federales libre. Las dos son similares instrucciones, lo que cambia es la segunda condición. Y aquí los dos primeros, por ejemplo, caminos, los caminos los va a tematizar de esta forma, ok, los podemos dejar, pero la parte de carreteras la podemos dejar así. Digo, esta no la necesitamos, la podemos apagar temporalmente. Aquí, bueno, aquí me acabo de dar cuenta de algo. Nos va a seleccionar, así reflexionando un poquito, nos va a seleccionar todos aquellos elementos que cumplan con esta condición, pero no necesariamente son carreteras. Nos falta modificar un poco para que el tipo de vialidad sea exclusivamente carreteras.
Puede ser que ya lo tenga por default en este tipo de administración, pero no está de más modificarlo. Si quisiéramos modificar una de estas, simplemente, déjenme buscar dónde está. Bueno, aquí tenemos editar la regla. Tenemos un lapicito amarillo con una hoja en blanco. Seleccionamos una de nuestras reglas que estamos utilizando. Nos abre de nuevo esta ventana de diálogo. Y en la parte de filtro vamos a modificarlo. Lo único que necesitamos agregar de nuestros campos y valores es el tipo vial, que sea igual a carretera. Y no olvidemos el conector, que va a ser I. Pues todas las carreteras de administración federal que tengan peaje, las va a tematizar de esta forma. Damos OK, que ya nos la modifica. Y de la misma manera, vamos a hacer lo mismo con las carreteras que son libres, tipo de vialidad, igual, carretera, el conector y carreteras federales sin peaje. Damos OK, OK. Y ahora sí ya tenemos, ahora sí, bien nuestras dos instrucciones. Aquí podemos ver la muestra de la consulta. Vamos a darle OK para ver cuál es el resultado. Aquí en algunos casos modificó algunas, nos las quitó porque no estamos incluyendo esa clasificación. Pero aquí, si nos damos cuenta, ya tenemos en color naranja las carreteras federales libres. Aquí tenemos una que une a Catzingo con General Felipe Ángeles. Tenemos aquí la autopista federal México-Puebla, Puebla-Veracruz, Puebla-Orizaba, pasando por algunos pequeños tramos que se pierde esta porque ya la jurisdicción cambia. Aquí, por ejemplo, en el caso de Puebla, déjenme ver si es eso o es el caso. Ok, es porque lo tenemos debajo. Déjenme, me la llevo casi hasta arriba. Recordemos el orden. Es recomendable que las líneas también estén hasta arriba para que se puedan ver, no se oculten por los polígonos. Y aquí ya tenemos todas al menos las carreteras que tenemos identificadas, ¿no? De aquí podríamos seguir con diferentes características o incluso con esa misma instrucción podríamos seleccionar o, perdón, tematizar nuestras demás capas que cumplan diferentes condiciones. Ese fue un plus porque ese no lo tenía previsto para este taller. Igual ahí para Daniel este es nuevo, ya había tomado este taller, pero esta instrucción es nueva. Y y ya, pero ahí podemos utilizar diferentes variables. Y ahí con un poquito más de tiempo podríamos agregar toda la categoría de carreteras que tuviéramos, ¿no? Por ejemplo, vamos a agregar bulevares. Podemos agregar una nueva regla que sea bulevar. Y aquí no es necesario que sea pues de diferentes o que tenga muchas condiciones. Puede ser que simplemente cumpla una. Campos, que sea tipo de vialidad, simplemente queremos los bulevares. Nada más los bulevares. No necesitamos otra condición. Que nos los tematice. Igual aquí sin línea.
Bueno, pero no la veríamos. Entonces, al menos ahorita temporalmente, que nos la quede un color un poquito amarillo. Un amarillo no la vamos a ver. Voy a buscar un color, puede ser un rosa oscuro, casi morado. Pues vamos a ocupar este color, simplemente para ilustrar dónde están los bulevares. Le damos OK y aquí nos muestra los bulevares. Aquí me parece que es Atliscayot, el circuito Juan Pablo II, algunos que hay de la ciudad, de Hermano Cerdán, etcétera, ¿no? Entonces con esto podríamos ir rellenando la información y ya. Pues pues ya prácticamente llegamos al final de este taller. Ya revisamos algunas herramientas básicas, algunas no tanto, pero las trabajamos de manera muy sencilla, muy básica. Pudimos editar información, generar información nueva, propia, aunque no correctamente georreferenciada. El día de hoy tuve oportunidad de una reunión con la Secretaría de Medio Ambiente y pues tienen un proyecto interesante para georreferenciar ciertos elementos dentro de las ciudades y pues con esto podríamos ir haciéndolo, ¿no? Si no tenemos un dispositivo móvil, un GPS, podemos utilizar este tipo de herramientas para pues, colocar, sabemos la dirección del inmueble o del elemento, la colocamos, no necesitamos una precisión, nada más es para seguimiento y podemos ir georreferenciando este tipo de puntos, ¿no? Entonces, para seguimiento de las actividades que realizan ellos es muy interesante y, y bueno, de ahí se puede generar más información. Tematizamos, generamos un mapa base, tenemos un mapa básico ya listo para impresión en el gestor de plantillas y pues repasamos la información. Tenemos más información dentro de nuestra carpeta de material y esta simplemente corresponde al marco geoestadístico de 2019. Y bueno, que es la más reciente, que prácticamente tendríamos como lo mismo. Vamos a darle un vistazo a esta información. Vamos a la carpeta de material. Y tenemos marco geoestadístico 2019. Y aquí tenemos un archivo comprimido. Vamos a dar descomprimir. Se va a tardar aquí un poquitín. Y si se dan cuenta, tenemos información de cada una de las entidades federativas. Voy a darle cancelar, que se va a tardar bastante. Nada más vamos a abrir este archivo comprimido. Simplemente podemos exportar, nada más dándole copiar al archivo comprimido que corresponde a Puebla. Y lo podemos pegar afuera para simplemente extraer. Aquí tenemos a Puebla. Ahora sí, a Puebla le voy a dar extraer aquí. Igual se va a tardar un poquito. Y la información de este y de otros archivos vectoriales es exactamente la misma.
Listo, ya terminó. Y tenemos en las tres mismas carpetas de los catálogos, nos viene diccionario de datos. Entonces tenemos aquí un archivo de texto simple que se llama contenido. Vamos a ver a qué se refiere. Aquí nos menciona que el marco geoestadístico 2019 es un producto en formato Shape. Y tenemos aquí las áreas de las áreas geoestadísticas estatales, las municipales, áreas geoestadísticas básicas rurales. Aquí es lo que les comentaba la vez pasada, que tenemos localidades urbanas y rurales amanzanadas, localidades puntuales rurales, de la historia insular, etcétera, ¿no? Aquí también tenemos información complementaria de tipo área, de tipo línea y de tipo punto. Y ahí nos menciona más información al respecto, ¿no? También los campos que contiene cada una de ellas. Y aquí en el conjunto de datos tenemos estos. Como les comentaba, la A es para las AGEPs, etc., ¿no? Simplemente nada más como visualización de la información. Vamos a abrir el marco geoestadístico 2019, conjunto de datos, la capa de municipios 21 MUN, que aquí en esencia, bueno, este es el marco geoestadístico municipal, del INEGI, que es la fuente de información. Y aquí simplemente, bueno, pues prácticamente los demás municipios, o todos los municipios, es exactamente la misma información, salvo el municipio de Puebla, donde de 2010 a 2019 cambiaron los límites municipales entre Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula y Puebla, en esta zona intermedia, ¿no? Ya esta es la información que, bueno, INEGI tiene ya contemplada esta parte de la nueva delimitación. Eso desde el marco, desde la encuesta intercensal de 2015. Y aquí, pues prácticamente la información se maneja de la misma manera, con los mismos campos de las claves geoestadísticas y los nombres de los municipios, ¿no? Tenemos también información de manzanas, que se ha ido actualizando de acuerdo a los recorridos que ha realizado INEGI. Sin embargo, la información de 2010 a 2019, o sea, si utilizamos la información estadística con las manzanas de 2019, no va a ser compatible, puesto que va a haber menos manzanas o más manzanas que no van a tener información estadística alguna. La ventaja de utilizar la información de 2010, del marco geoestadístico y del censo de 2010 es que toda la información nos va a empatar adecuadamente, ¿no? Y pues es todo por el momento. Es el contenido que tenemos preparado en este taller.